Buen día, mi nombre es Mendoza Rojas Banya, curso el quinto cuatrimestre de Pedagogía en la Universidad Privada del Estado de México, plantel Tecámac, para la materia de epistemología impartida por el profesor Sánchez Martínez José Marino. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en este parcial de la materia. Bueno, primero que nada vamos a comenzar con epistemología. Epistemología nos dice que es la rama de la filosofía que tiene como objeto de estudio el conocimiento y que esta más que nada es la información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje. Sus características es que busca la verdad, es real, es objetiva y es justificada. Sigue lo que es una metodología, que es el conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar objetivos. Nos dice que es intuitiva, que es la primera forma de acercarse al conocimiento, con base a las creencias, a la sospecha y a la desconfianza. Y nos menciona 4 conceptos, que es empírico, que más que nada son los conocimientos generados por medio de la experiencia. Nos dice religioso, que es aquel que nos permite tener confianza o fe en algo. El filosófico, que nos dice que se obtiene de la idealización de la realidad. Y el científico, que más que nada son los hechos verificables y sustentados con evidencias. La teoría del conocimiento. En esta teoría vamos a hablar de unas características relevantes que serían más que nada lo que es el origen. El origen más que nada empezó en la revolución científica en el siglo XVI. Más que nada esto es, o quiere conocer lo que es la verdad, aumentar lo que es la certeza del conocimiento humano. El conocimiento más que nada es la actividad mental mediante la cual el sujeto cognoscente se apropia del objeto conocido. En el conocimiento científico nos dice que son más que nada los hechos verificables y sustentables en evidencia que se va adquiriendo a través de teorías científicas y que todo esto debe de ser comprobado con el método científico. Esto nos conlleva a lo que es una lógica, y la lógica nos dice que es todo método o razonamiento de las ideas o sucesión de hechos que se desarrollan de forma coherente y que todo esto no debe de tener contradicciones. Bueno, algunos otros conceptos sobre la teoría del conocimiento podría ser el dogmatismo, que más que nada confía totalmente en que el hombre puede llegar al conocimiento de la verdad por medio de sus eficientes. Y el escepticismo es lo contrario al dogmatismo, en el cual dice que nunca podremos llegar a estar seguros de la verdad de algo, que lo único que podemos tener son opiniones más o menos fundamentadas. Otro sería el criticismo. Nos dice que es el conocimiento de la realidad, que es posible bajo determinadas condiciones para que sea universalmente válido. Y el racionalismo nos dice que es un conocimiento es verdadero solo cuando es universal y necesario, que este método consiste en obtener nuevas verdades a partir de las conocidas con certeza por la inteligencia de una manera evidente. Y nos dice que es una filosofía basada únicamente en vivencias de la razón. Otros conceptos serían el intelectualismo. El intelectualismo más que nada es la unión entre el conocimiento sensible, empirismo y conocimiento racional, que más que nada está buscando llegar al conocimiento de la verdad de las cosas, no solo con la verdad de la razón. Otro sería el realismo. En existe una realidad independiente del sujeto y que busca llegar a ser conocida por el sujeto cognoscente mediante conceptos universales, buscando conllevando estas dos a la unión de la realidad que tiene el concepto de lo que es la ciencia.
Otro sería el idealismo. El idealismo más que nada establece la prioridad del sujeto sobre el objeto, y una idea es cualquier contenido de conciencia. O sea, quiere decir que las ideas son las que se tienen a través de la vivencia, y todo esto conlleva este concepto. El raciovitalismo, más que nada en el sujeto cognosciente siempre pone algo de sí mismo en el conocimiento de la realidad, y nos dice que en esta ocasión el sujeto no es pasivo, sino activo. Vamos a checar unos autores griegos. Primero estaría Platón, que es el fundador de la escuela idealista que está basada en la razón, con Aristóteles, que más que nada dice que los conocimientos están basados en los sentidos, con San Agustín, que dice que el conocimiento más que nada son formas universales, y llegamos con Copérnico en la revolución científica, que nos arroja el método científico. Bueno, ciencia. ¿Qué es la ciencia? Es la rama del saber humano, constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada, que son obtenidos mediante la observación y la experimentación de sus principios y causas, y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Bueno, esto conlleva a lo que habíamos dicho que es el método científico, que tiene una estructura que es el planteamiento del problema, la observación, experimentación, hipótesis, justificación, comprobación o resultados, y la interpretación. Bueno, otro tema revisado es la gnoseología. Bueno, esta es una ciencia antigua de la filosofía, que es más general y que es la teoría del conocimiento. Estudia los principios, los fundamentos, las extensiones y los métodos del conocimiento humano. Y esta se cuestiona en cuanto a qué es el conocimiento, cómo es posible, podemos conocer, cómo será, cómo conocemos. Bueno, una de estas cuestiones es, ¿qué es conocer? Primero tenemos que tener el sujeto en relación con un objeto para llegar al conocimiento. La siguiente es, ¿cómo es posible conocer? A través del racionalismo, que este se basa en la razón, y el empirismo, que se basa en los sentidos, nos conlleva a un idealismo trascendental. Existen tipos de conocimientos, que es el directo, que es más que nada el contacto. Saber cómo, que más que nada está basado en un método procedimental. El proposicional, que más que nada son las afirmaciones sobre el mundo. Y todo esto conlleva a las creencias, a una verdad y a las pruebas. 4 conceptos que podemos rescatar de gnoseología sería el dogmatismo, que más que nada es la serie de postulados que son innegables. El escepticismo, que coloca la verdad como duda. El relativismo, que es la validez del conocimiento, y el empirismo, que es la experiencia del hombre. Estos son los 4 conceptos que podríamos rescatar de la gnoseología. Otro tema que revisamos es el sentido común, que más que nada es la razón, y nos dice que se adquiere durante el curso de nuestra vida. Bueno, nos dice que es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar para llegar a una conclusión. No necesariamente necesita estar estudiado o comprobado, más que nada es mi propia intuición. Parte de los sentidos, va de la mano con el método científico y tiene que ser lógico. Bueno, aquí nos mencionan a 2 autores. El primero es Aristóteles, que más que nada dice que es la percepción, que va de la mano con la sensibilidad común, que nos arroja a lo que es la autopercepción, a la conciencia y a la imaginación. El siguiente autor es Bauman, que nos dice que es pensar sociológicamente, que más que nada nos dice que es el extrañamiento, es el cuestionarse y es el replantearse
lo que vamos adquiriendo a través de nuestra experiencia conforme al curso de nuestra vida. Y esto nos puede llevar fácilmente al error por el sustento de que es experiencia personal, o sea, no es algo universal, y a la cultura delimitada, que está basada en las experiencias, en los beneficios y en el modo de vida de cada persona. Vamos con verdad, realidad. Bueno, más que nada nos dice que es todo aquello que percibimos a través de nuestros sentidos. Es como vemos nuestra realidad. Se realiza por medio de un análisis. Es la construcción social que depende de la cultura y de cada persona. Es la existencia real y afectiva de algo. La verdad absoluta nos dice que no existe. Más que nada dice que la realidad de una persona puede ser completamente distinta a la realidad de otra persona. Dependiendo de dónde se vean las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. Bueno, nos dice que esta realidad se divide en dos, lo que es la formal y la factual. Nos dice que la formal está conformada o compuesta por ideas y abstracciones. Aquí nos dice que las ideas son representaciones mentales que surgen a partir del razonamiento o de la imaginación de una persona. Y nos dice que las abstracciones se centran en las características esenciales de algún objeto en relación a la perspectiva del observador. Y el factual nos dice que está ligada a hechos naturales y a hechos sociales, que pueden ser fenómenos naturales, que son los que afectan a nuestro planeta, o marchas de personas. Y nos dice que se construye a través de la materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y se considera que es lo que forma la parte sensible de los objetos palpables o detectables por medios físicos, que son, por ejemplo, el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Y todo esto nos conlleva a que la realidad es lo que existe, y el hombre, a través de las ideas y las abstracciones, estudia tanto los hechos naturales como sociales a través de la materia que crea, y esto genera lo que es un conocimiento. Vamos a hablar de la teoría racionalista. Bueno, esta más que nada, vamos a empezar con su significado etimológico. Viene de ratio, que quiere decir etimológicamente ratio, que es razón. De aquí vamos a partir. Bueno, más que nada nos dice que describe una actitud filosófica que da una importancia primordial a la razón y a la conveniente en el principio y fundamento del pensamiento y de toda la actividad humana. Bueno, esta más que nada surge del rechazo de las filosofías medievales y se inspira en el cambio de mentalidades renacentistas en el humanismo y muy especialmente en las nuevas ciencias. En constancia con estos, Dios ya no será el centro de interés filosófico, sino en el hombre y sus capacidades. Bueno, ¿qué nos quiere decir? Que esto más que nada surgió a partir del siglo XVII en Francia, y es un movimiento filosófico moderno, un movimiento continental europeo. El racionalismo se divide o se da antiguo, medieval e ilustrado. Bueno, con todo esto nos dice que más que nada lo de Dios queda en segundo plano, y ahora se centra la filosofía más que nada en el hombre y en sus capacidades.
Vamos a empezar con algunas características, algunas palabras que influyen o que van derivadas de todo esto. Vamos a empezar con innatismo. El innatismo nos dice que son las ideas, los principios básicos innatos que son independientes de la experiencia y que constituyen el fundamento del conocimiento. Otro es el racionalismo moderno. El cual nos dice que es el carácter metafísico, que parte de la base en donde hay una correspondencia entre el pensamiento y la realidad, y que el mundo, el universo, está ordenado de la misma forma que lo que está el pensamiento racionalmente. Por esto es que el conocimiento a través de las razones objetivas se vuelve lo que decíamos, una correspondencia entre el pensamiento y la realidad. Después encontramos lo que es noción de sustancia. La noción de sustancia. Esto más que nada es la realidad en sustancia o sustancias, y estas se convertirán en lo que es el objeto del conocimiento. Después tenemos a unos autores. Por ejemplo, tenemos a René Descartes. Tenemos a Malebranche. Tenemos a Spinoza. A Leibniz. Bueno, otras características de lo que es el racionalismo podemos hacer resaltar que es más que nada la supremacía de la razón del momento de conocer. Nos dice, o una palabra clave que podemos resaltar en esto, es lo que decíamos, la razón. La razón nos dice que es quien legitimiza nuestros conocimientos. Más que nada busca una plena confianza en la razón. Nos habla de los sentidos. Esta palabra nos conlleva a que más que nada el racionalismo desconfía de esos conocimientos que llegan a través de los sentidos, porque nos llegan a engañar. Hay que dudar de todo aquello que nos venga de ellos. También encontramos que a través de la razón se puede adquirir el conocimiento y así llegar a una verdad. Entonces, con la razón o a través de la razón se busca llegar a lo que es una verdad. ¿Ok? Lo de la verdad, más que nada, engloba o podemos hacer hincapié a la aplicación de un método matemático. ¿Por qué? Porque en el método matemático no caben errores. Simplemente se llega a verdades evidentes, verdades claras. Modelo del método, o es un modelo de método universal. O sea que todas sus verdades van a ser universales, que se pueden aplicar a todas las cosas en todo el universo. O sea, una fórmula matemática nunca va a cambiar. El método, más que nada, es la herramienta que nos conduce a la verdad. Entonces, aquí vamos a tener lo que es un método.
es más que nada, es una herramienta que conduce o conlleva a una verdad. ¿Ok? Nos dice que esto es más que nada un mecanismo en el que el mundo es una gran máquina que se puede analizar. Las cosas ocupan un lugar en el espacio que les corresponde. O sea, si estamos aquí es porque así es o debe de ser. Nos habla de tipos de racionalismo. Entonces vamos a hablar de diferentes tipos de racionalismo. Por ejemplo, vamos a comenzar con el trascendental. En el cual resalta un autor que es Platón. ¿Ok? Quien nos decía o quien afirma que el mundo de la experiencia está en constante cambio. Por lo tanto, no es posible dar un verdadero saber. O sea, como siempre estamos en constante cambios y constante movimiento, nunca se va a llegar a un verdadero saber. O sea, siempre va a estar en movimiento. Todo conocimiento es una reminiscencia. Esto significa acordarse de una experiencia pasada que viene a la memoria, lo que se constituía su teoría de la anamnesis. Esto significa lo mismo que reminiscencia o recolección. Decía que el alma había contemplado las ideas en una existencia preterrena y que se acordaba de ellas al producirse la percepción sensible. Más que nada aquí nos está hablando de un constante movimiento, de un constante cambio, por lo cual nunca va a ser un verdadero saber de una persona y de otra, porque todos somos diferentes. Vamos a hablar del racionalismo teológico. ¿Quién nos aparece como autores? San Agustín y Plotino. Estos dos autores, más que nada San Agustín, nos dice que afirma que Dios es el espíritu que nos ilumina. Y Plotino afirmaba por parte racional que nuestra alma es alimentada e iluminada continuamente desde arriba. Y nos hablan de que, puesto con esto, el conocimiento tiene un lugar siendo el espíritu humano, iluminado por Dios, porque las verdades y los conceptos son irradiados por Dios a nuestro espíritu. O sea, todo esto más que nada es espiritual. Después encontramos el racionalismo inmanente. Y aquí encontramos a Descartes. Él nos decía que consiste más que nada en el conocimiento implícito en nuestra mente, es decir, las ideas innatas de las cuales ya les había yo hablado. Nos dice que son innatos ciertos conceptos justamente los más importantes, en otras palabras, los conceptos fundamentales del conocimiento, que no proceden de la experiencia, o sea, de lo empírico, sino que representan un patrimonio originario de la razón. Entonces, más que nada aquí nos vuelve a hablar de la razón y de una verdad absoluta. Y por último tenemos lo que es el racionalismo lógico. En el cual nos dice que es la base de todo el racionalismo que podemos encontrar. El pensamiento es la fuente del conocimiento en el que en sí se basan los demás tipos de racionalismo. Cree poder penetrar en la esfera metafísica por el camino del pensamiento puramente conceptual. Deduce
de menos conceptos. O sea, más que nada de aquí vamos a partir a todo lo demás. Y nos da una conclusión, todo esto con base a los tipos de racionalismos, en base al versus empirismo. Entonces aquí vamos a manejar racionalismo versus empirismo. Que podemos encontrar que nos dice que el empirismo más que nada es la experiencia como fuente de conocimiento, pero también nos dice que es la corriente opuesta al racionalismo, que se basa en la experiencia como fuente del conocimiento. Pero llegamos a la conclusión de que no se opone al racionalismo, pero niega la pretensión de establecer verdades innecesarias, es decir, verdades que sean tan absolutas que se hagan innecesariamente absurda su verificación. O sea, algo tan lógico que requiera una verificación no va a ser racionalismo, va a ser empirismo. Entonces, nos conlleva a que la razón, si bien es fuente de conocimiento, pues no podemos decir que es todo opuesto, a que a veces necesitamos la experiencia para adquirir otros conocimientos. O sea, van de la mano. Necesitamos algo empirista para poder llegar a lo racional. Y nos dice que podemos ver que estas dos corrientes, de alguna u otra manera, se complementan, ya que el empirismo sirve para demostrar, de cierta manera, lo que propone el racionalismo. Bueno, vamos a hablar de la teoría empirista. Muy bien. Primero que nada, vamos a ver su origen de la palabra empirismo. Bueno, este viene del origen etimológico del griego, que quiere decir experiencia. Muy bien, más que nada esto nos dice que es un movimiento filosófico que encuentra en la experiencia el fundamento del conocimiento. Es más que nada una preocupación fundamental que radica más que nada en entender cómo funciona el conocimiento humano. Y para esto nos dice que a partir de los datos de los sentidos se forman las ideas que son el objeto de nuestro conocimiento y que solo serán verdaderas si sus conocimientos corresponden directamente con la experiencia. Entonces, si no se cumple con esta correlación entre lo que es conocimiento que se adquiera a través de las experiencias y que esté relacionada con los sentidos, nos quiere decir que esto más que nada genera una idea imaginaria y que no es verdadera para la teoría empirista. Nos dice que no es homogénea, que no existen las ideas innatas y que sin ideas de sustancia. Y nos dice que tampoco está fundamentada en los conceptos metafísicos, que era como lo hablábamos anteriormente en cuanto a la teoría racionalista, que se basa más en lo que es la ciencia. Esto es todo lo contrario. Bueno, nos vamos a basar en 6 autores, que es Ogham, Bacon, Hobbes, Berkeley, Hume, y el principal fundador de esta teoría nos dice que es Hume Luk, y quien nos dice que estos autores son quienes fundamentan el conocimiento de la experiencia de los sentidos o a través de los sentidos. Nos dice que el conocimiento surge a partir del contacto entre los sentidos y el objeto que tenemos que conocer. Bueno, para lo que son las ideas innatas, nos dice que se rechazan a partir de 3 cuestiones, que son el hecho de que no existen conocimientos universales. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una persona no va a tener el mismo conocimiento que otra por el hecho de que adquiere esto a través de diferentes experiencias que ha vivido en su vida. Nos dice que la mente es una tabula rasa. Esto nos quiere decir
que es una hoja en blanco. Todos cuando nacemos somos una hoja en blanco, conforme a las experiencias que vamos viviendo a través de que adquirimos con nuestros sentidos, vamos llenando esa hoja en blanco que puede ser, ¿cómo se podría decir? Llenada de diferentes formas por el aspecto de las experiencias que se van viviendo a través de los niveles de vida que vamos pasando. Nos dice que debemos considerar el hecho de que haya pensamientos o conocimientos evidentes. Por ejemplo, no todo lo que vemos lo vamos a adquirir de la misma forma que otras personas. Entonces todo esto llega o conlleva a lo que es la experiencia. Nos dice que el conocimiento surge a partir del contacto entre los sentidos y el objeto que queremos o tenemos que conocer. Y que esto, a partir de esto, surgen lo que son las ideas simples y las ideas complejas. Una idea simple nace a partir del contacto directo entre el objeto y nuestros sentidos. Y las ideas complejas son las que surgen a partir de las cuales combinamos las diferentes ideas simples que se van adquiriendo en la vida para poder generar lo que es una idea compleja que va relacionada con todo lo que se está adquiriendo a través de nuestra vida.